Vivimos en un mundo que presume, con cierta arrogancia, de no tener secretos. Un planeta cartografiado hasta el último rincón por satélites que orbitan silenciosos, vigilado por un ojo electrónico casi omnipresente y conectado por una densa e invisible red de señales que transportan nuestra civilización. La mayoría de nosotros lleva en el bolsillo un localizador GPS, un pequeño oráculo digital que puede señalar nuestra posición en el mapa con una precisión de metros, convirtiendo el acto de perderse en casi una anacronía. La aviación comercial moderna es, quizás, el epítome de esta era de control absoluto. Cada vuelo es una sinfonía perfectamente orquestada de tecnología, con rutas calculadas al milisegundo, comunicaciones constantes con tierra y múltiples sistemas de redundancia diseñados para un único y sagrado propósito: la seguridad total. Para eso vamos a recordar esta historia. No olvides suscribirte. Un gran mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada. Una única línea de texto, emitida desde una frecuencia militar ya en desuso, que parpadeó en el monitor de una estación remota en Groenlandia. No llevaba coordenadas ni firma, solo dos palabras: secuencia iniciada. El operador, un técnico de mantenimiento que dormía en una silla plegable, pensó que era un error de sistema. Aún medio dormido, reinició el servidor, anotó la hora en una libreta de rutina y olvidó el incidente. Lo que no sabía era que esa transmisión no tenía un origen rastreable. Ningún satélite la captó, ningún radar la identificó. Pero a partir de esa noche, un patrón comenzó a repetirse. Aeronaves enteras desaparecían del cielo, sin dejar huellas. No en áreas remotas, sino en zonas vigiladas, densamente habitadas, incluso sobre ciudades. Y nadie lo supo, al menos al principio. El Instituto de Anomalías Aéreas de Norlanda era una entidad oscura, financiada por un consorcio de países nórdicos que no figuraban en las noticias. Tenía un solo objetivo: estudiar casos que la aviación civil y militar no podía explicar. El doctor Erland Torne, su director, había pasado las últimas 3 décadas recolectando informes que nunca se publicaban. Él no hablaba de ovnis ni teorías conspirativas. Solo trabajaba con lo que podía probar. O, más precisamente, con lo que nadie más quería admitir. Esa mañana, su asistente personal le entregó un informe clasificado con la palabra reapertura escrita en rojo. El documento llevaba archivado más de 12 años. Se refería a un vuelo comercial que desapareció en 2013 sobre el mar de Noruega. No se recuperaron restos, no hubo llamadas de emergencia, ni una sola mancha de combustible flotando en el agua. El avión, un Argus 9X con 218 personas a bordo, simplemente dejó de existir. ¿Qué lo reactivó?, preguntó Torne, frunciendo el ceño. La asistente deslizó sobre el escritorio una imagen satelital. En ella, un cúmulo de nubes se formaba en espiral perfecta sobre la misma coordenada del incidente, en la misma fecha y hora exactas, 12 años después. Y en el centro del patrón, apenas visible, una silueta borrosa con la forma de un fuselaje. Torne no respondió. Solo se puso de pie, tomó su abrigo y dijo: «Prepárate. Volvemos al punto cero». El aeropuerto abandonado de Skelvig parecía un recuerdo congelado en ámbar. Cerrado desde hacía una década, conservaba aún letreros caídos, puertas oxidadas y restos de equipaje en cintas transportadoras que nunca giraron de nuevo. Torne había estado allí la noche que el vuelo 93X desapareció. Recordaba el silencio en la torre de control, el radar que mostraba el punto verde, y luego nada. Esta vez lo esperaba una mujer. «¿Eres tú?», preguntó, al ver a Torne acercarse. «Depende. ¿Tú eres la que envió la señal?». Ella no respondió. Solo se giró y comenzó a caminar hacia el edificio principal. Se llamaba Lyra H.G. Había sido controladora aérea esa noche fatídica. Desde entonces, se había retirado, alegando problemas nerviosos. Pero algo la había obligado a volver. «No fue una pérdida de contacto», dijo Lyra, sin mirarlo. «Fue como si el avión saliera de esta realidad. Literalmente». «¿Y tú lo viste?». «Más que verlo. Lo oí». Se detuvo junto a una consola oxidada. Encendió un viejo grabador de bobina, y después de unos segundos de estática, una voz surgió, distorsionada y lejana. «Control, confirmamos visual con la línea. Se está formando, es como un muro». «Silencio. No deberíamos estar viéndolo. No debería estar ahí». «Más estática. Es vertical. Es negro. Se mueve como si respirara». Torne tragó saliva. Conocía esa voz. Era del primer oficial del vuelo 93X. Esa grabación nunca había sido entregada en el informe oficial.
¿Por qué ocultaste esto? No me lo permitieron. Lo que vi esa noche, lo que oí, nadie me creyó. Así que lo guardé, por si algún día volvía. Thorne miró la consola. La grabación finalizaba con un ruido seco, una especie de crujido, como si el mundo se partiera en dos. 3 días después, un avión militar no tripulado fue enviado a sobrevolar las coordenadas del incidente. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo, pero al alcanzar el punto exacto, todos los instrumentos del dron comenzaron a fallar. Las cámaras mostraron una distorsión en el horizonte, como un espejo líquido flotando en el aire. En el último fotograma antes del apagón, se alcanzaba a ver una sombra atravesando esa superficie, como si la traspasara desde el otro lado. La transmisión se cortó. Esa noche, Thorne recibió una llamada de alguien que no se identificó. Solo dijo, no se trata de encontrar el avión. Se trata de no dejar que regrese. A medida que avanzaba la semana, comenzaron a llegar reportes de otros fenómenos. En las costas de Islandia, pescadores hablaban de luces bajo el agua y sonidos de motores donde no había barcos. En Canadá, un grupo de excursionistas filmó una especie de neblina vertical que se deslizaba entre árboles sin tocar el suelo. En todos los casos, las brújulas se volvían locas. Las señales de GPS desaparecían por minutos. El patrón se repetía con mayor intensidad. Thorne conectó los puntos. El fenómeno estaba creciendo, pero aún no entendía qué lo provocaba. Hasta que Lyra volvió a contactarlo. Le pidió que viera una imagen satelital recién capturada. Allí, sobre la región del mar de Noruega, un cúmulo de nubes formaba un triángulo perfecto, idéntico al del informe de hace 12 años. Y dentro de esa figura, una nueva señal emergía. Esta vez, eran coordenadas, y estaban activas. A las 2:11 de la madrugada, Thorne y Lyra abordaron un pequeño avión experimental del instituto, equipado con instrumentos diseñados para registrar campos magnéticos inestables y señales electromagnéticas atípicas. Era una misión suicida, pero la única forma de comprender qué estaba pasando. Mientras ascendían, Lyra revisó los archivos de vuelo, buscando patrones, fechas, trayectorias comunes entre las desapariciones. Entonces, algo la congeló. Miró a Thorne, pálida. Todos los vuelos desaparecidos atravesaron el mismo punto en el aire. Exactamente el mismo. ¿Coordenadas? Ella se las dio. Thorne no respondió. Ya estaban volando hacia allí. A las 3:17, el reloj de a bordo se detuvo. Literalmente. Todos los sistemas se congelaron. La radio comenzó a emitir un zumbido extraño, rítmico, como un canto ahogado. Lyra miró por la ventana. Erland, eso no es una nube. Frente a ellos, el cielo se rasgaba. Una fisura vertical, negra, como si el firmamento hubiera sido cortado con una cuchilla. Dentro, no había oscuridad, había algo más. Un reflejo, una imagen imposible. Un avión idéntico al suyo, pero invertido, flotando en la grieta. Y luego, una figura humana, caminando dentro del vacío, hacia ellos. Thorne intentó tomar el control, pero ya era tarde. La transmisión se cortó. Solo quedó una señal débil, parpadeando en una frecuencia olvidada. Las mismas 2 palabras. Secuencia iniciada. La señal que habían seguido hasta el corazón del cielo noruego había sido tan precisa como letal. A las 3:17, el pequeño avión del instituto atravesó algo que no era una nube, ni una tormenta, ni una falla atmosférica. Era una ruptura, un pliegue en el aire. Y luego, la nada. Durante exactamente 39 minutos, el avión desapareció del radar. Todos los sistemas de seguimiento satelital lo perdieron simultáneamente. No hubo caída, no hubo explosión, no hubo trayectoria descendente. Simplemente se extinguió. Y luego, igual de repentinamente, volvió. Apareció de nuevo a las 3:56, a tan solo 6 kilómetros de su punto de desaparición, flotando en línea recta, como si el tiempo no hubiese pasado. Pero había pasado. Dentro de la aeronave, los relojes marcaban las 6:09. Thorne y Lyra seguían en sus asientos, pero inconscientes. Cuando los rescatistas forzaron la puerta del fuselaje, encontraron una escena silenciosa. Sin daños visibles, sin despresurización, sin fallos eléctricos. Todo intacto. Pero los sensores del avión registraron picos anómalos de radiación, campos magnéticos alterados y algo aún más desconcertante, una secuencia binaria emitida por el sistema de navegación, compuesta solo por ceros y unos. No era un código de error. Era una instrucción.
Una secuencia, repetida miles de veces. 0110, 10010110, 11100110, 10010110, 00110110, 10010110, 1111. Cuando lo tradujeron, el mensaje fue tan escalofriante como críptico. Inicio. Thorne despertó en una camilla de hospital 22 horas después. No recordaba el cruce. No recordaba la fisura. Solo tenía una imagen clavada en la mente, como una quemadura. Un cielo reflejado dentro de sí mismo, como si el mundo fuera un bucle infinito. Y una figura. Una silueta imposible, de pie, observándolo desde el otro lado del aire. Lyra aún no despertaba. Pero mientras el mundo creía que aquello había terminado, alguien más estaba observando. En una base aérea desclasificada en Kirguistán, el coronel retirado Oscar Nalimov recibió un informe sellado con una marca que no veía desde hacía 20 años. Era del Proyecto Talión, una operación conjunta entre 5 naciones durante la Guerra Fría, diseñada para rastrear y documentar eventos de desaparición aérea no convencionales. La mayoría de los casos se habían archivado como errores de navegación, accidentes fatales o, simplemente, no explicables. Pero uno de los casos, clasificado como Talión 9, contenía detalles inquietantemente similares a lo ocurrido con el vuelo de Thorne. El caso Talión 9 describía la desaparición, en 1994, de un avión espía sobre Mongolia. El piloto había transmitido un mensaje justo antes de desaparecer. Estamos viendo la línea. Es vertical, vibra. Ese avión jamás regresó. Pero 3 días después, una señal idéntica a la que había reactivado el archivo del vuelo 93X se repitió, palabra por palabra. Secuencia iniciada. Nalimov encendió un viejo reproductor analógico y colocó un casete clasificado que nunca había devuelto al archivo. En la grabación, la voz distorsionada de un piloto gritaba: «No es una tormenta, es una estructura». Silencio. Estática. Luego, un nuevo código binario, seguido por una frase susurrada. «Nos está observando desde dentro». Mientras tanto, en Noruega, Lyra finalmente despertó. Sus primeras palabras no fueron para Thorne, ni para los médicos. Se sentó con los ojos muy abiertos y dijo: «Nos falta tiempo. Todo se está repitiendo». «¿Qué viste?», le preguntó Thorne, tomándole la mano. «Vi a mi padre». La habitación quedó en silencio. «Tu padre murió hace años», susurró Thorne. «Lo sé, pero lo vi. Estaba del otro lado. Y me miró, como si supiera lo que iba a pasar». Ella explicó lo que había sentido dentro del vacío. No era solo un deslizamiento temporal. Era una repetición, una reconstrucción, como si la realidad estuviera siendo jugada de nuevo, con ligeros cambios. Pero había algo más, un patrón, un número que se repetía en cada visión, cada código, cada reflejo. 519. Thorne comprendió. Era una hora, un vuelo, una señal. ¿Vuelo 519? Preguntó. Lyra negó. No. Mayo 2019. Ese mismo día, Thorne viajó a los archivos del instituto en Oslo. En una bóveda subterránea, encontró un caso olvidado, el vuelo 519N, un carguero de investigación que despegó el 19 de mayo de 2019 desde Svalbard rumbo a Murmansk. Nunca llegó. Llevaba a bordo un pequeño equipo de científicos que investigaban anomalías atmosféricas cerca del Ártico. Los informes jamás fueron publicados. Pero una nota a mano, al final del archivo, lo heló por completo. Todos los desaparecidos están conectados. No están muertos. Están esperando. La teoría comenzó a tomar forma. Los vuelos no desaparecían sin razón. No eran accidentes aislados. Eran parte de una secuencia. Una red de eventos interconectados por fechas, coordenadas y momentos de convergencia. Y algo, o alguien, estaba guiando esos encuentros. Esa noche, Lyra volvió a soñar con la grieta. Pero esta vez, vio lo que había dentro. Había una ciudad, flotando en el vacío, construida de formas imposibles, con edificios que cambiaban de forma mientras los observabas. Y en lo alto, una torre. Dentro de la torre, una sala circular con decenas de personas sentadas. Pilotos, científicos, controladores de vuelo, todos desaparecidos en diferentes décadas. Y en el centro de esa sala, un solo objeto, un artefacto del tamaño de una esfera metálica, girando sin cesar. Emitía luz, y esa luz formaba una palabra, proyectada en el aire. «Eco». Thorne decidió regresar al aire. Preparó una segunda misión,
esta vez automatizada. El instituto enviaría 3 drones coordinados a las mismas coordenadas, en la misma fecha y hora de la desaparición original del vuelo 93X. Lyra insistió en asistir. Dijo que la secuencia solo se abría si uno de los afectados estaba presente. La noche antes del lanzamiento, Lyra recibió una carta sin remitente. El sobresolo decía, «Ya lo viviste». Dentro, había una fotografía. Era ella, en la cabina de un avión antiguo, un Grumman BMW, el mismo modelo desaparecido en 1945. Y junto a ella, Thorne. Pero esa foto no podía existir. Y sin embargo, estaba ahí. El día del vuelo, todo transcurrió con precisión quirúrgica. Los drones se alinearon en formación triangular, con Lyra a bordo del centro de control. A las 3:17, el cielo volvió a romperse. Una nueva grieta emergió. Pero esta vez, la transmisión continuó. Y lo que se vio al otro lado fue la negación misma del tiempo. Aviones flotando en el vacío. Personas suspendidas, como congeladas. El vuelo 93X. El carguero de 2019. Y, en medio de todos ellos, un nuevo objeto. Un reloj. Antiguo. Sin manecillas. Solo una inscripción en su base. El ciclo no termina. Se reinicia. La transmisión se cortó. Solo una coordenada permaneció parpadeando. Y esta vez, era sobre tierra. Yucatán. Una región de selvas espesas, ríos subterráneos y ruinas que susurran secretos más antiguos que la historia escrita. Fue allí donde, según los registros del instituto, se había registrado por última vez una secuencia electromagnética idéntica a la de la fisura aérea del norte. Pero eso fue hace más de una década. En aquel entonces, nadie supo interpretarla. Hoy, era la única pista activa. Thorne y Lyra llegaron al anochecer, escoltados por 2 investigadores locales y un experto en cartografía geológica. No iban a una ciudad ni a una zona turística. El punto exacto estaba oculto dentro de una reserva natural sin señal, sin caminos pavimentados y sin ningún asentamiento cercano. Lo único que se sabía es que, en los años 90, un satélite militar estadounidense captó desde la órbita una formación anómala de calor enterrada bajo la Tierra. No era volcánica ni natural. Era estructurada, artificial, y latía como un corazón dormido. La noche era densa. Una humedad pegajosa se aferraba a la piel como si la selva quisiera tragarlos. A las 2:07 de la madrugada llegaron al claro. No había ruinas visibles. Solo un círculo de tierra negra, quemada en medio del verdor. Y en el centro, una estructura metálica sobresalía apenas unos centímetros. Parecía un aro, un marco circular oxidado, como si algo más grande estuviera enterrado debajo. Al tocarlo, Lyra sintió un pulso. «Está emitiendo», dijo, apenas un susurro. Thorne colocó su escáner portátil sobre el metal. El aparato enmudeció. En la pantalla apareció una secuencia conocida. 0110, 10010110, 11100110, 10010110, 00110110, 10010110, 1111. Inicio. El mismo patrón, el mismo lenguaje, pero ahora con un nuevo apéndice. Abril de 2014. Una fecha. Abril 2014. Fue Lyra quien lo entendió primero. La desaparición del vuelo 93X en Noruega, la del carguero en 2019, las anomalías en Groenlandia. Todas tenían una resonancia con esa fecha. Pero no cualquier evento. Abril de 2014 fue cuando, por primera vez, se reveló que un avión moderno, con comunicaciones satelitales y sistemas de navegación de última generación, podía desaparecer sin dejar rastro. El vuelo N7709, un avión de investigación atmosférica con una tripulación mixta de científicos europeos y asiáticos, fue declarado desaparecido a 400 kilómetros al suroeste de Perth, Australia. La causa fue atribuida a condiciones climáticas extremas. Nunca se encontraron restos, pero un archivo olvidado del instituto sugería otra cosa. Había una grabación. Y esa noche, en medio de la selva, la reproducción comenzó sola. Una voz masculina, entrecortada por la interferencia. «Aquí equipo de vuelo N7709. No sabemos qué estamos viendo. No es nube, es como un espejo suspendido. Está girando. Hay otra aeronave aquí. Es nuestro mismo modelo. Dios mío, tiene nuestro número de cola». El audio se cortó. Lyra y Thorne se miraron. La mañana siguiente, el equipo excavó alrededor del aro metálico.
Solo 20 centímetros más abajo, encontraron una compuerta sellada, de diseño desconocido, sin tornillos, sin bisagras, sin modo de abrirla. Hasta que, al amanecer, se abrió sola. Lo que vieron dentro no parecía humano. Una cámara perfectamente circular, tallada en una piedra que no coincidía con ninguna del entorno. Y sobre el suelo, un objeto suspendido en el aire. Una esfera giratoria. Parecía la misma que Lyra había visto en su visión. Esta no proyectaba luz, sino sonido. Una pulsación grave, rítmica, orgánica. La cámara entera vibraba con cada latido. Entonces, la esfera se detuvo. Y habló. No con palabras, sino con una imagen. Era una proyección aérea. Un mapa global, lleno de puntos de luz. Decenas, cientos, cada uno, era un vuelo desaparecido. Y en el centro del mapa, una fecha que se encendía y se apagaba, 8 de marzo de 2014. Thorne no podía creerlo. Lyra apenas respiraba, porque uno de los puntos del mapa comenzó a moverse. No hacia ellos, sino desde ellos, saliendo del punto exacto donde estaban parados, y trazando una línea directa sobre el océano hacia el sur del Océano Índico. Era una reconstrucción de trayectoria. No puede ser, susurró Thorne. ¿Está replicando el vuelo Megahertz 370? No, dijo Lyra, mirando la siguiente secuencia. Está mostrando el original. La trayectoria se detuvo justo donde los sistemas satelitales perdieron contacto con el avión en 2014. Y luego, la esfera proyectó una palabra. No desapareció. Esa noche, en otra parte del mundo, una mujer de mediana edad caminaba sola por la playa de la Reunión. Era la misma donde, años atrás, se había hallado un fragmento de ala del vuelo 370. Ella se detuvo al ver algo sobre la arena. Una esfera, girando, suspirando, y al tocarla, sintió un golpe seco en el pecho, como si miles de voces gritaran a la vez dentro de su cabeza. Thorne y Lyra decidieron llevar la esfera con ellos. Al contacto con la luz solar, esta comenzó a vibrar más rápido y emitió una nueva coordenada. Esta vez, no era sobre tierra ni agua. Era sobre el espacio aéreo de una antigua zona de prueba soviética en Siberia, cerrada desde los años 70. Allí, según antiguos documentos clasificados, se había experimentado con tecnologías de manipulación de campo inercial. Nadie supo nunca en qué consistían exactamente. Pero varios vuelos militares desaparecieron durante las pruebas. Uno de ellos, reportado por el piloto segundos antes de apagarse. No es una falla. Estamos viendo una copia de nuestro avión, como si el aire se duplicara. Lyra encontró una teoría en el archivo del instituto que había sido descartada por inviable. Proponía que ciertas condiciones geomagnéticas, combinadas con la resonancia específica de los sistemas de navegación digital, podían generar un evento de simetría inversa. Un punto donde dos realidades se reflejan brevemente. No es que los aviones desaparezcan, es que cambian de lado. Y en el otro lado hay una réplica. Un ecosistema flotante, alimentado por el tiempo, que no deja huella física pero sin marcas electromagnéticas. La esfera proyectó una última palabra antes de apagarse. Intercambio. ¿Qué significa eso?, preguntó Thorne. Lyra lo entendió antes de responder. No es que los vuelos se pierdan. Es que algo más entra a cambio. Thorne dio un paso atrás. ¿Estamos hablando de ocupación? No lo sé, dijo Lyra. Pero si el vuelo 370 no desapareció, entonces alguien más vino en su lugar. De regreso al instituto, un mensaje esperaba a Thorne en su bandeja de entrada. Sin remitente, sin asunto. Solo una línea. El último ciclo se completa en 3 días. Y un vídeo adjunto. Era una grabación de cámara de seguridad dentro de una sala de control que no reconocía. En ella se veían varios técnicos trabajando, hasta que las luces parpadearon. Y por unos segundos, el reloj del fondo retrocedió. Literalmente. Luego, todos los sistemas colapsaron. Y una voz sonó, grabada desde un altavoz interno. Secuencia iniciada. A veces, el mayor misterio no es lo que desaparece, es lo que permanece. El caso del MH370 es ese tipo de herida que no cicatriza. No porque no sepamos lo que pasó, sino porque lo que sabemos es tan terriblemente insuficiente. Como si hubiésemos encontrado la sombra de un crimen, pero nunca el cuerpo, nunca el arma, nunca el motivo. Solo rastros, ecos, la ausencia del fuselaje, la falta de señales,
la imposibilidad de recuperar las cajas negras, las últimas huellas digitales de una máquina moderna y de sus 239 almas, ha alimentado más preguntas que respuestas. Y mientras la ciencia tropezaba con sus límites, el relato fue cayendo, inevitablemente, en las manos de la imaginación. ¿Fue un acto deliberado? Los investigadores lo han contemplado una y otra vez. El hecho de que el transpondedor fuera desconectado manualmente, el giro inesperado sobre el estrecho de Malaca, el cambio de altitud, todo sugiere una voluntad humana al mando, alguien que conocía los sistemas del Boeing 777 lo suficiente como para apagar sus rastros uno por uno, como quien apaga las luces de una casa antes de desaparecer en la noche. Esa posibilidad centró las sospechas en el capitán Zaharie Amasa, un hombre con más de 18.000 horas de vuelo, respetado por sus colegas, meticuloso hasta el extremo. Pero también un hombre al que se le rastreó un simulador de vuelo casero con una ruta trazada muy similar a la que seguiría el MH370, un desvío hacia el Océano Índico y un final en el vacío. ¿Fue esa ruta un ensayo o una simple coincidencia? La investigación oficial de Malasia no lo pudo probar, ni lo exculpó del todo. Como tantas cosas en este caso, el archivo quedó abierto, inconcluso. ¿Y si no fue él? Algunos apuntan a la posibilidad de un secuestro cuidadosamente planeado. Un pasajero oculto en la cabina de aviónica. Una toma silenciosa, quirúrgica, sin demandas, sin gloria, solo desaparición. O incluso algo más extraño. Una despresurización lenta, una fuga de oxígeno invisible que habría dejado inconsciente la tripulación y los pasajeros mientras el avión, en modo automático, se alejaba lentamente hacia el olvido. Un vuelo fantasma. Frío, silencioso, letal. En marzo de 2025, más de una década después, el gobierno de Malasia anunció su intención de retomar la búsqueda, esta vez con tecnología aún más avanzada. Drones submarinos autónomos diseñados para rastrear el fondo abisal como nunca antes. La empresa Ocean Infinity propuso una cláusula audaz. No se cobra si no se encuentra. Un último intento. Pero mientras el mundo espera resultados, la pregunta persiste. ¿Cómo puede desaparecer un avión de 200 toneladas con todos sus sistemas en una era de vigilancia satelital global? Y entonces surgen los paralelos. 1955, el vuelo 914. Un Douglas DC-4 que supuestamente despegó de Nueva York hacia Miami y aterrizó, 37 años después, en Caracas. Los pasajeros no habían envejecido. El piloto entregó un calendario de bolsillo del 55. Despegó otra vez y desapareció para siempre. Una historia fascinante, multiplicada por millones de reproducciones en Internet. Vídeos virales, artículos que lo presentan como el mayor misterio de la aviación. Pero es mentira. Todo. El vuelo 914 nunca existió. Fue una invención del tabloide estadounidense Weekly World News, una revista sensacionalista que, entre murciélagos gigantes y marcianos de Vaticano, publicó esta historia por primera vez en 1985 y luego la reescribió varias veces con fechas distintas. Ni los registros de Pan Am ni los informes de la FAA recogen nada semejante. Las fotos usadas son montajes. Los nombres, inventados. Y sin embargo, la historia vive. Resiste. ¿Por qué? Porque en medio del vacío que dejan los verdaderos misterios, la ficción ofrece consuelo. Una ilusión de explicación. Un final, aunque sea fantástico. Y ahí está la clave. El vuelo 19 en 1945. El MH370 en 2014. La leyenda del vuelo 914, inmortalizada en bits virales. Lo que une a estos relatos no es solo la desaparición física de un avión. Es la ruptura del patrón, la imposibilidad de seguir un hilo lógico hasta el final. Son puertas que se cierran sin avisar, mientras aún estamos del otro lado. Y en ese otro lado, solo queda el silencio. Un silencio que no es pasivo, que devora. Los científicos, los técnicos, los pilotos, todos repiten lo mismo. Esto no debería ser posible. Y, sin embargo, ocurre. En pleno siglo XXI, aún hay regiones del planeta donde un objeto enorme, tripulado, con múltiples redundancias tecnológicas, puede desvanecerse sin dejar ni un rastro útil, ni una caja negra, ni un cuerpo. Y esa certeza, la de lo imposible que se convierte en real, es lo que nos obsesiona. Porque no solo desaparecen aviones, desaparecen respuestas, desaparece la lógica, desaparece el consuelo de lo comprensible. Entonces,
Como humanos, hacemos lo único que sabemos hacer frente a lo incomprensible. Construimos historias. Algunas son mitos. Otras, verdades incompletas. Algunas, teorías conspirativas. O especulaciones científicas. Pero todas, absolutamente todas, revelan algo profundo sobre nosotros. El miedo al vacío. Un océano sin fondo. Un radar sin eco. Una llamada que nunca se recibe. Desde las brújulas enloquecidas del vuelo 19 hasta los satélites que buscaron en vano al MH370, hay un patrón que se repite como una melodía oculta en el ruido. Una ruptura. Una ausencia. Un silencio. Y quizás, en el fondo, lo que más nos aterra no es que no haya respuesta. Es que si la haya, que haya una lógica, un propósito, un diseño, uno que simplemente aún no estamos listos para comprender. Intercambio. Esa fue la última palabra que proyectó la esfera enterrada en Yucatán. Una palabra que implica simetría, equilibrio, un precio. ¿Y si cada desaparición no es una pérdida aleatoria, sino un ajuste? ¿Y si, en lugar de buscar el avión, deberíamos preguntarnos qué fue lo que llegó en su lugar? La historia de la aviación está llena de triunfos y tragedias. Pero en su borde, en sus márgenes, también hay ecos de lo imposible. Fragmentos de una realidad que parece querer comunicarse a través de los huecos, como un lenguaje hecho de ausencias. Y quizás, cuando al fin hallemos las cajas negras perdidas, si es que alguna vez las hallamos, descubramos que el verdadero misterio no está en los datos, ni en las coordenadas, ni en el combustible que faltaba. Quizás esté en la intención, en una decisión, en un patrón, o en una fuerza más antigua y más grande que nuestros mapas. La verdad, sea cual sea, no ha desaparecido. Solo está, esperando, en algún lugar del mundo, donde el radar no alcanza, donde la luz no llega, donde aún se escucha el eco de una última transmisión perdida. ¿Cuál es tu teoría? Déjala en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los secretos que desafían la lógica, la historia y la razón, suscríbete, porque esto apenas comienza.